Mientras mi vecino de 60 años se estaba duchando, le dirigí la palabra. Historia real. Jamás imaginé que terminaría yendo a su hogar en aquella jornada. Comenzó todo como un simple equívoco, una muestra de interés por parte de un vecino. Esa mañana, mi marido se había marchado en un viaje de trabajo y yo me encontraba sola en casa, dedicándome a las tareas domésticas y navegando ansiosamente por las redes sociales. En el momento de la medianoche escuché un sonido extraño proveniente de la vivienda contigua. Al principio creí que se debía únicamente al plomo en acción, pero al persistir el sonido, un murmullo pausado de agua, mi inquietud creció. Durante muchos años, el señor Bennett había residido en las cercanías de la entrada. Con 60 años de edad, acababa de terminar sus estudios de Derecho y residía en solitario. Se destacaba por su amabilidad y por irradiar una dignidad silenciosa en todo momento. Mi marido y yo habíamos compartido momentos agradables con él a lo largo de los años, aunque no podría decir que fuéramos íntimos. Y Manuel, sin embargo, no lograba sacarse de la mente la idea de que algo pudiera estar incorrecto. Tal vez habría tropezado o caído. La puerta de entrada estaba entreabierta, lo cual me generaba inquietud. Con delicadeza, lo partí en dos, llamando «Señor Bennett, ¿cómo te encuentras?». No se obtuvo ninguna contestación. Dudé en ingresar a la vivienda de alguien sin autorización, sintiendo cierta incomodidad. Y Manuel, sin embargo, el ruido del agua aumentó su intensidad, desatando la creatividad en mi mente. ¿Acaso no se encontraba en estado de inconsciencia? ¿Acaso requería asistencia? Entré en el lugar con el corazón latiéndome con fuerza. El cuarto era acogedor y apacible, solo se percibía sutilmente la presencia del deshumidificador suspendido en el ambiente. Dirigiéndome hacia el sonido, me encaminé hacia el cuarto de baño. La puerta se entreabrió permitiendo que el hielo se deslizara hacia afuera. «Señor Bennett». Volví a llamar con más intensidad. Después, lo observé. Se encontraba debajo de la ducha, su espalda hacia mí, el agua caía sobre sus brazos extendidos. El espejo del baño mostraba su descontento con el frío, reflejando lo justo para captar la escena sin esfuerzo. Al congelarme sentí como mi respiración se detenía en mi garganta, avergonzado por mi equivocación. Antes de marcharme se giró ligeramente y me vio reflejado en el espejo. Al abrir los ojos mostró sorpresa, pero en lugar de enojo o vergüenza, su mirada reflejaba una emoción cálida. Deprisa tomó una toalla y la envolvió alrededor de su cuerpo al salir de la tina. «Oh, qué pena». Me envolví en un abrazo sintiendo un intenso calor en mis cejas. Al oír el sonido del agua, me alarmé pensando que algo no iba bien. Se fundieron en un abrazo apacible, un susurro de calma. «No hay mal que por bien no venga». La puerta tendría que haber sido cerrada. Simplemente estabas mostrando amabilidad. Me dejó completamente desconcertado tu respuesta. A pesar de que la mayoría de las personas habrían reaccionado con enojo, él mostraba una actitud casi divertida. La presencia de ella allí con su cabello rubio como agua hirviendo, no resultaba inusual en absoluto. La estructura del texto aumentó mi frustración. «Me marcho». Me envolví en un abrazo, volviendo a la situación. No tenía la intención de molestar. Al regresar, susurró con calma: «Aguanta un momento. Agradezco tu atención. Es reconfortante saber que hay alguien que se preocupa». Las palabras que me dijo permanecieron en mi mente mucho tiempo después de mi regreso a casa. Pensé que se trataba simplemente de un instante efímero, un encuentro inofensivo. Y Manuel, sin lugar a dudas, en el fondo de su ser, era consciente de que algo había experimentado un cambio. Los días posteriores a ese instante se caracterizaban por una peculiar combinación de interés y duda. Decidí no encontrarme con el señor Bennett, ya que me sentía muy incómodo para confrontarlo. Y Manuel, sin embargo, me resultaba imposible apartar su imagen de mis pensamientos. No se trataba únicamente de su apariencia. Lo que más destacó fue su trato cálido y amable. No experimentaba enojo ni incomodidad, simplemente comprendiendo. Mientras realizaba labores de limpieza en los bosques de mi jardín, me sobresaltó escuchar su voz. «Tus habilidades con las plantas son impresionantes». Con una sonrisa en el rostro, le expresé mientras observaba el evento que dividía nuestros bosques. Al principio sentí la urgencia de abordar un tema y retomarlo. Y Manuel, sin embargo, su manera amigable logró desarmarme. «Se convierte en una verdadera lucha en lugar de una destreza». Contesté con una sonrisa leve y forzada. Mostró una sonrisa y se movió hacia adelante.
Lo estás haciendo más eficientemente que yo. Era mi esposa quien poseía la habilidad para este tipo de tareas. Su rostro reflejaba tristeza, sus ojos emitían un sonido de melancolía. He permitido que las plantas se marchen. No logré seguirles. La vulnerabilidad en su voz me llevó a detenerme por un momento. Si necesitas asistencia, cuenta conmigo. Antes de reflexionar, pronuncié las palabras. De esta manera dio comienzo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina constante de todos modos. Dedicaría 1 hora o 2 en el jardín, asistiéndolo con la atención a los árboles descuidados y a las flores olvidadas en las macetas. Él compartiría conmigo, relatándome anécdotas acerca de su esposa al atardecer, su experiencia como docente y los viajes que siempre había deseado realizar pero nunca concretó. La voz de ella me envolvía de una manera reconfortante, era cálida y segura, similar al tono de una melodía que reconforta. En un principio, la situación era completamente inocente, 2 residentes que establecían un vínculo. Immanuel, sin embargo, la mirada que me dedicaba en ocasiones se prolongaba más allá de lo esperado. Observé cómo sus ojos se iluminaban al sonreír y cómo su mano buscaba la mía mientras colaborábamos juntos. No podía evitar la reacción de mi corazón en ese momento. Mientras observábamos el jardín recién arreglado, me ofreció un vaso de limonada. El roce fugaz de nuestros dedos me provocó una sensación de inquietud, como si algo hubiera alterado la atmósfera que nos rodeaba. Durante un instante ninguno de los presentes cambió de posición. Durante años has contribuido más a este sitio que yo, murmuró con ternura, manteniendo su mirada en la mía. Respondí con un susurro más callado de lo que pretendía. No hay problema, expresó, y percibí algo en su forma de hablar que me tranquilizó. Me observé intentando contener la risa. Quizás simplemente requerías algo de asistencia. Quizás simplemente requería a alguien que le recordara la cantidad de momentos por vivir, expresó con determinación en su voz y desesperación en su mirada. Me encontraba indeciso sobre cómo reaccionar ante esa situación. Dentro de mí existía el deseo de alejar esos sentimientos, de alguna forma, para reafirmar mi compromiso matrimonial, recordándome que solo se trataba de ser amable con el vecino. Immanuel, sin embargo, una parte de mí se encontraba prisionera en esa situación, sin poder obviar la conexión que existía entre nosotros. Al concluir la noche todo se transformó. Se encontraba en calma, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales. Antes mi esposo había telefoneado para informar que su viaje se prolongaría una semana más. No logré entender la llamada telefónica, sin embargo, en lo más profundo de mí, experimenté la creciente carga de la soledad apretándome el corazón. No tenía pensado visitar al señor Bennett esa noche, sin embargo, terminé encontrándome en su puerta con un plato de galletas que había preparado para entretenerme. Al abrir la puerta, su rostro mostraba una sonrisa acogedora y sus ojos reflejaban asombro con un brillo especial. ¿Son para mí?, preguntó tomando control de las galletas. Me pareció que quizás disfrutarías de algo azucarado. Expresé sintiéndome un poco ridículo, aunque sin poder evadir la situación. Fui recibido amablemente y en poco tiempo ya estábamos disfrutando de la comodidad de su habitación, donde el calor de la chimenea creaba un agradable contraste con la tranquilidad del exterior. Charlamos como es habitual, acerca de todo y de nada, sin embargo, esta noche tuvo un matiz especial. En el ambiente se percibía una cercanía que ninguno de los dos mencionó, aunque ambos la percibimos. Al colocar mi vaso en la mesa de centro, él se aproximó rápidamente para evitar que cayera al suelo. Cuando juntamos nuestras manos, en vez de apartarlas, los dos nos quedamos inmóviles por un momento. Busqué con la mirada sus ojos, intentando hallar en ellos una señal, una pregunta. Si te sientes incómodo, no es necesario que te quedes. Con calidez en sus palabras, su voz se mostraba serena aunque con un leve matiz de duda. No me siento molesto. Exclamé en voz alta, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Parecía que una jungla se había desatado. Se aproximó hacia mí, pero yo permanecí inmóvil. La distancia que nos separaba desapareció, y al unirse sus labios a los míos, al principio fue hermoso, casi con prudencia. Immanuel, sin embargo, la situación se agravó velozmente, impulsada por meses de angustia. Era consciente de que no estaba correcto. Cada parte de mi ser clamaba en contra de lo que estaba ocurriendo. En ese instante todo lo demás quedó en segundo plano, solo me concentré en cómo sus manos me sujetaron, en cómo su contacto me hizo sentir reconocido, anhelado, lleno de vida. El tiempo parecía deslizarse sin rumbo. La lluvia que caía afuera se intensificó, sin embargo, en el interior reinaba la calma,
solo interrumpida por el susurro de nuestra respiración y el apacible crepitar del fuego. En un momento detuvo su acción y me observó como si me hubiera brindado la posibilidad de detenerlo, de negarme. Y Manuel, sin embargo, no lo realicé. Al concluir, permanecimos en silencio, sintiendo la carga de lo que recién había finalizado sobre nosotros. Tomó mi mano suavemente sujetándola con delicadeza, su dedo presionando suavemente sobre mi piel. Expresó con ternura que nunca tuvo la intención de causarte problemas. Me encontraba sin palabras. En mi mente resonaban sentimientos de culpa y anhelo, de temor y emoción intensa. Debería haber experimentado miedo al sentarme, y una parte de mí lo sintió. Y Manuel, sin embargo, en su interior, una parte oculta que se resistía a reconocer, experimentó una sensación de libertad, como si hubiera logrado liberarse de un confinamiento del que ni siquiera era consciente. Permanecí en el lugar por un periodo más prolongado de lo previsto esa noche, retirándome solo después de que la lluvia hubiera amainado. Al regresar a mi hogar, sentía un peso en el corazón y mi mente estaba llena de interrogantes. ¿Cuál era su acción previa? ¿Cuál era la razón para desear repetir la acción a pesar de las circunstancias adversas? En los días posteriores, se experimentaron emociones encontradas entre la culpa y la atracción. Cada vez que veía a mi esposo, me parecía una deslealtad. Cada instante solo evocaba memorias de aquella noche que se aproximaba. Decidí que había sido un error, algo que no se repetiría. Sin embargo, la incomodidad en mi pecho indicaba lo contrario. Al principio el señor Bennet y yo nos ignorábamos mutuamente, como si al fingir que no había ocurrido pudiéramos eludirlo. Y Manuel, sin embargo, la ausencia de palabras entre nosotros era constante. Una vez me hallé en el límite que dividía nuestros jardines, y él se encontraba allí, aguardando como si supiera que yo llegaría. Expresó con tranquilidad que ha reflexionado sobre nuestra situación, con la mirada puesta en mí, y mencionó su deseo de no causarme dolor ni afectar tu vida. Yo tampoco. A pesar de la ausencia de mi voz, di una contestación. Realmente no tenía claro lo que deseaba. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba el espectáculo. Durante muchos años estuve solo, persuadiéndome de que no requería la compañía de nadie. Y Manuel, sin embargo, cuando llegaste todo cambió para mí. Detuvo su marcha y comenzó a mover la cabeza en busca de las palabras precisas. Jamás me lo hubiera imaginado. Ninguna de las opciones anteriores. Lágrimas brotaron de mis ojos. No estás solo en esto. Fui yo quien permitió que ocurriera. Soy la persona que... De ninguna manera. De manera pausada, él detuvo la conversación. Nosotros asumimos la responsabilidad. Esto resulta inequitativo tanto para ti como para tu esposo. Aunque se esperaba que sus palabras trajeran consuelo, en realidad intensificaron la angustia que sentía. ¿Cuál sería la siguiente acción a tomar? Mostró dudas antes de acercarse y finalmente agarró mi mano. Estamos cambiando de residencia. Hemos dejado de recordar que esto jamás ocurrió. Y Manuel, sin embargo, borrar de la mente no resulta tan sencillo como pronunciar las palabras. A pesar de nuestros esfuerzos por alejarnos, la tensión entre nosotros persistió sin disminuir. Cada encuentro fortuito, cada instante compartido, parecía ser una oportunidad renovada. Mi esposo, enfrentando la tormenta que había en mi interior, siguió con su día a día, haciéndome sentir más aislada que nunca. Una noche mi esposo me cuestionó sobre mi actitud distante en los últimos tiempos. La pregunta me tomó por sorpresa y por un instante consideré revelarle todo. Y Manuel, sin embargo, la temerosa idea de perderlo todo fue lo que me frenó. En vez de eso, decidí engañarme a mí mismo, argumentando que me sentía fatigado debido al estrés de la vida. A pesar de no insistir, él aceptó mi respuesta, dejándome con la carga de la falsedad. El señor Bennet, a disposición, comenzó a alejarse. Dejó de acercarse a la pared, cesó de hacerme invitaciones. Aunque le causó más dolor del previsto, me convencí de que era lo más conveniente. Centré toda mi atención en mi esposo, intentando recuperar lo que se me había escapado. Y Manuel, sin embargo, cada vez que ocurría un instante vislumbraba su presencia en el jardín, y mi corazón volvía a entristecerse. Después de varios meses, la rutina diaria comenzó a restablecerse poco a poco. Y Manuel, sin embargo, los recuerdos de esa noche, de lo que vivimos juntos, siempre han permanecido en mi mente. Permaneció en los instantes de calma, en los vacíos entre mis reflexiones. Muchas veces me cuestionaba si él experimentaba los mismos sentimientos, si aún me tenía presente de la misma forma en que yo lo hacía a él. Al final, no hubo ningún cierre ni solución.
Tan solo el reconocimiento en silencio de que ciertas decisiones causan daño, y algunas relaciones, sin importar cuánto perduren, transforman tu vida de manera permanente.